Que el Señor les bendiga, hermanos. Primero que nada, dar gracias al Señor por poder estar en este lugar y poder compartir su palabra, que es lo importante, su palabra, no yo. Y, y por darme lentes también, porque veo re poco. Me van a perdonar que me saquen los lentes para mirarlos a ustedes y que me los ponga para leer, porque es la edad, ¿ya? Pero damos gracias al Señor en todo. Eh, ha sido una semana complicada para muchos, especialmente para nuestra familia tuvimos algunas cosas con las que luchar, pero el Señor ha sido fiel, como lo hemos dicho durante toda la reunión. Dios es fiel. Nosotros a veces nos apartamos, sin embargo la misma fidelidad del Señor es la que hace que volvamos a Él. Y les quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un temporal en el mar? Han visto cómo se elevan las olas, es algo impresionante. A mí me tocó en mis tiempos de estudiante vivir en Valparaíso cuando llovía, yo estudié hace muchos años, cuando llovía de verdad y había esos tremendos temporales y uno veía cómo se elevaban las olas, cómo desaparecían barcos, veía cómo los barcos tenían que salir a capear el temporal, a salir de donde estaban fondeados. Y hay una historia que me llamó la atención. Dice que durante sus vacaciones en la costa, una familia presenció una gran tempestad, olas gigantes que subían, que bajaban, y vieron cómo los barcos salían a capear el temporal. Tenían que salir de ese lugar. Sin embargo, el hijo de ellos, un niño de 12 años, miraba por la ventana esto y se fijó que había una boya. ¿Ya? Y esa boya bajaba, subía, se movía un poco, pero no se movía de su lugar. Y el niño comentó con los demás que la boya era la única cosa que había allí afuera que parecía no tener miedo. Porque aunque se hundía de vez en cuando, siempre volvía a subir sin daño y en el mismo lugar. Entonces el papá, muy sabiamente, le dijo y le explica que la boya se permanecía firme a pesar del viento, del oleaje, porque estaba fuertemente amarrada a un ancla en el fondo del mar. Y agregó el papá, también así debe ser nuestra vida. De la misma forma, hermanos, debe ser nuestra vida. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento contrario en la vida. No existe bendición como la de una perfecta confianza en el Señor. ¿Usted lo cree, mi hermano? Así es. Y a veces pienso, ¿y si no lo creo? Bueno, no importa, si yo no lo creo, eso sigue siendo igual. El Señor es fiel siempre. ¿Pero qué es la fe? Hemos estado hablando ya durante 2 domingos seguidos de la fe. ¿Qué es la fe? Esa fe que tenemos que poner en el Señor. Y hay un pasaje por todos conocido, que es Hebreos 11:1, y que dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo explicar esto? Ya que hemos hablado tanto de la silla, y perdónenme el ejemplo, pero ahí hay una silla. ¿Cuántos de ustedes creen que si yo me siento en esa silla me va a sostener? Yo lo creo. ¿Ya? Pero ninguno de ustedes me ha visto en esa silla. Y yo tampoco me he sentado en esa silla específica. Sin embargo, tengo la certeza que si me siento en ella, me va a sostener. De hecho, tengo la convicción, no lo he visto, de que así va a ser. Y perdónenme que tal vez el ejemplo sea un poco burdo, un poco sencillo, pero es así. La fe es algo importante, es algo fuerte, es nuestro sustento, pero es así de sencillo, entre comillas. No he logrado encontrar, busqué en el diccionario de la Real Academia Española, ¿ya?, qué era fe, y no logro en ningún diccionario.
encontrar una mejor definición de fe que la que da el Señor a través de su palabra. La certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no se ve. Y les puedo asegurar que si yo estuviera hoy día muy cansado, lo más probable es que ustedes me pasaran esa silla, porque ustedes también lo creen, pero no lo han visto, hermanos. ¿Ya? Eso es lo que nos dice de alguna manera Hebreos 11.1. Me acuerdo que hace un par de domingos atrás, Sebastián desde este mismo lugar nos hablaba de Tomás, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que dijo Tomás? En el fondo, resumiéndolo, lo que dijo Tomás fue ver para creer. Pero si tú ves, no necesitas creer, ya lo ves. ¿Ya? Debo abogar a favor de Tomás, que los otros apóstoles también tuvieron que ver para creer, porque estaban escondidos después de. Pero Tomás fue el del ejemplo. ¿Ya? Pero Jesús finaliza y nos compartía esa vez, Sebastián, diciendo, benditos los que no ven y creen. ¿Amén? ¿Y quiénes son hoy día los que no ven y creen? Como dice el hermano Luis, nosotros. Benditos, somos benditos del Señor por no ver y creer. Porque ¿sabes qué, hermano? Tenemos la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que alimenta nuestra fe. Pero lamentablemente, a veces la fe o el cristianismo se va desviando en algunas cosas y en eso es lo que quiero especialmente compartir hoy. Y mi pregunta es, ¿nuestro cristianismo lo estamos viviendo realmente por esa fe? ¿Estamos seguros que es la fe la que nos mueve como cristianos? ¿O hay otro tipo de estímulos? He querido ponerle un título a este mensaje y lo he llamado El reino de Dios. No somos parte del reino de Dios. Fe, sentimientos o emociones. Hoy día, hermanos queridos, una buena parte del mundo cristiano se mueve, mundo cristiano entre comillas, se mueve por, más que por una convicción, se mueve por emocionalismo y sentimientos. Y no estoy diciendo con esto que las emociones sean malas, ni que los sentimientos sean vanos, pero son pasajeros. No es lo que demanda la fe. Muchos necesitan, como Tomás, ver para creer. Pero ya sabemos que la fe es la convicción de lo que no se ve. Si tú ves, no necesitas creer. Si yo miro acá y veo esto es un púlpito, ¿necesito creer que es un púlpito? Lo estoy viendo. Es algo tangible. La fe no es así. Es más, y voy a seguir tomando a mi hermano Sebastián, nos compartía ese día una frase que me quedó dando vuelta. Dice, ¿cómo vamos a confiar en quien no vemos si ni siquiera confiamos en lo que vemos? Refiriéndose a ciertas autoridades del país. Y sin embargo, a lo mismo yo agregaría que hoy muchos están poniendo su confianza en algo errado. Porque estamos confiando en lo que nuestro corazón quiere. Quiero leerles un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros y que a veces pasamos de largo en cuanto a lo fundamental que este pasaje dice. Filipenses 4, 12 y 13. ¿Cuántos conocen Filipenses 4, 13? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Amén. Y qué bueno poder decirlo eso. Pero quiero partir con el versículo 12. El versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Y ahí viene nuestro famoso versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y lo podemos todo en Cristo que nos fortalece? Amén. Conocemos ese pasaje. La Reina Valera lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La versión NTV dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. Texto conocidísimo. Y perdónenme que lo diga, pero a veces casi una frase cliché dentro de los cristianos. Es así y es lamentable. Sí, hermano, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces a la primera de cambio salimos arrancando. Y digo salimos, me incluyo. Es necesario tener el convencimiento que tenía Pablo. El versículo 12 nos muestra qué es lo que estaba pasando Pablo. No estaba diciendo el todo lo puedo en Cristo que me fortalece así gratis. Él nos estaba diciendo, mira, hermano, pasa esto, puedo estar bien, puedo estar mal, puedo tener salud, puedo tener enfermedad, puedo ser perseguido, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde estaba escribiendo Pablo esta carta? Desde la cárcel. Entonces no creo que lo hubiese estado pasando muy bien. Es una tremenda declaración la que hace él, una tremenda declaración de fe, ¿ya? Pero la razón de esa fe es confiar en el Señor en todo, no en las circunstancias. Si hubiese sido por las circunstancias, créanme que el apóstol Pablo hubiera dejado esto a la semana de que se convirtió, porque no lo pasó bien. Hermanos, ¿dónde tenemos puesta nuestra fe? ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué es lo que espero yo de ser un hijo de Dios? ¿A qué estamos apuntando realmente? ¿Salud? ¿Milagros? ¿Prodigios? ¿Prosperidad económica? ¿Está muy de moda hoy día eso? Sin duda Dios puede darte todo eso. Y mucho más. Y al menos a eso quiero apuntar yo hoy día. Al mucho más. ¿Y qué es el mucho más? Él vino, hermanos, a darnos vida eterna. Ahí es donde debemos poner nuestra mirada. Más que en el día a día, en el mucho más. El día a día pasa, hermanos. ¿Ya? Déjame decirte que ni las riquezas, ni la salud, ni el dinero, ni nada de este mundo te va a dar vida eterna. Nada de este mundo te va a dar salvación. Solamente te lo va a dar la fe en el Señor Jesucristo. Y créanme que el pasar, hoy día está como de moda, no, mira, ven, decreta, o no sé cuánta es la otra cosa que dice, ¿qué vas a estar decretando si tú no eres Dios? El único que puede decretar aquí es Dios. Y decir que si eres cristiano todo te va a ir bien, todo te va a pasar bien, créeme que es mentira. Mira, algunos que me conocen saben que a mí me gustan mucho las carreras de auto. Veo las carreras de la Indy y todas esas cosas, ¿cierto? Los pilotos de Indianápolis se dividen en dos. En los que chocaron contra el muro y en los que van a chocar. Los cristianos nos dividimos en dos. Los que hemos tenido pruebas y los que las van a tener. Créeme que eso es verdad. Es así. Y además, no lo digo yo. Juan 16:33. Lo dice el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es invención mía. La Biblia no la escribí yo. La Biblia es inspirada por el Señor. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Pero ¿sabes qué me gusta? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. En Él tenemos que poner nuestra fe. No en las cosas de acá, no en las cosas que van a pasar. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué el Señor nos deja eso? Porque el Señor sabe lo que vamos a pasar. Porque el Señor sabe que los caminos del cristiano, los caminos de la fe, no son fáciles. Hoy día
dentro de esta reunión, ¿cuántas veces hemos hablado? Y le hemos dado gracias por poder estar acá reunidos alabando el nombre del Señor, escuchando su palabra, poder cantar sin problema. Pero, ¿dónde era Uzbekistán? La cosa no es así. Sin embargo, hay hombres que por la fe puesta en el Señor están allá, luchando, dando la lucha día a día por la causa del Señor. A modo de ejemplo, quiero compartir otro pasaje de la Biblia con ustedes. Un pasaje conocido también. Lucas 17, 11 al 19. Los 10 leprosos. Dice así la palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iba, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? En su omnisciencia él ya lo sabía. ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero ser bien sincero con ustedes, hermanos, cuando leí este pasaje, hay otras versiones de la Biblia que dicen en el último versículo, tu fe te ha sanado. Pero me acordé de la prédica del hermano Claudio de la semana pasada, cuando hablaba de postrarse. ¿Ya? La palabra en griego que se usa para salvado es sozo. No es que sepa griego, hermano, hay aplicaciones que te ayudan con esto. ¿Ya? Y se traduce como salvar, librar, proteger, hacer salvo. Y este hombre se postró ante el Señor. Le adoró. La adoración, hermano, la palabra adoración es la palabra griega proskuneo, que quiere decir postrarse ante Él. Eso es adoración. Como decía nuestra hermana Pamela en la oración de la mañana, a tales adoradores el Señor busca, a los que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración no es cantar, es una forma de adorar, pero la adoración es un estilo de vida, y es el estilo de vida que el Señor nos ha dejado. Y este hombre se postró ante Jesús. Por eso me quedo con esta versión de la Reina Valera que dice, tu fe te ha salvado. Llama la atención realmente qué pasó con los otros 9. La Biblia no dice qué pasó con los otros 9 leprosos. ¿Ya? A lo mejor en el tiempo alguno fue salvo. A lo mejor no. Pero ¿qué es lo que quiero ejemplificar acá? De hecho, el Señor mismo pregunta, ¿qué pasó con los otros 9? ¿No eran 10? Hermanos, las señales, prodigios, milagros no producen salvación. ¿Fueron los 10 sanos? Sí, claro que lo fueron. ¿Fueron los 10 salvos? La Biblia me habla solamente de uno, aquel que se postró ante el Señor. Y a eso me refiero, hermanos, en cuanto a que ¿dónde tenemos puesta nuestra mirada? Las sanidades, milagros y sentimientos no garantizan salvación. Solamente la fe en Cristo es la que te salva. Ahí es donde debemos apuntar nuestra fe. Al Señor Jesús. Fue Él el que murió en la cruz. Hoy día podemos ver muchas iglesias que predican más de sanidades, de milagros, de prosperidad, que de salvación. Y muchos van tras lo atractivo que esto resulta. Pero créanme que al igual que esos 9 leprosos, más probable es que no vayan a ser salvos si es que no vuelven su fe al lugar correcto, no al lugar errado. Miren lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Voy a leer en la versión NTV.
llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿No creen que eso está pasando hoy día? ¿No creen que eso es lo que estamos siguiendo? Me llama la atención, me acordé ahora, cuando vino creo que lo nombramos acá en la iglesia, vino una mujer que estuvo en el templo de Maipú y que sanaba, no me acuerdo, y ahí partieron todos, habían filas, filas, filas. ¡Wow! ¿Y el Señor? ¿Qué pasó con Él? ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? En esta iglesia se expulsan demonios, y ahí van algunos, hermano, los demonios no van a expulsar demonios. En esta otra hay sanidades. Bien, vamos a ser todos sanos. Y en esta, ojo con esto, sobre todo los jóvenes, en esta otra iglesia la alabanza es espectacular. ¿Ah? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? Cuidado, hermanos. Debemos poner los ojos en el lugar correcto. No errar al blanco. Así se traduce etimológicamente pecado, errar al blanco. No erremos al blanco. Nuestra fe debe estar puesta en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? El Señor Jesús. No hay otro. No hay nada más. No hay otro que haya salvación. Es cierto que el Señor hizo milagros. Es cierto que el Señor sanó enfermos. Es cierto que echó fuera demonios. Resucitó muertos. Y aquí a lo mejor me voy a meter en la pata de los caballos, pero déjenme decirle algo. Eso fue para hacer ese tiempo. Les voy a leer un pasaje de Mateo 1 al 5. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, habla de Juan el Bautista, el mismo que lo había bautizado un tiempo atrás, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Oh, fuerte declaración. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Wow. Como dicen los gringos, eran su ID, su identificación para ese tiempo. Ya Isaías había dicho que el Mesías iba a hacer eso. Y era necesario que el Señor Jesús lo hiciera. Pero, ¿lo puede seguir haciendo? Claro. Dios es soberano, hermanos. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero Él no va a ir contra su palabra. Pero Dios es soberano. ¿Y hoy día puede orar milagros? Sí, los puede orar. ¿Puede resucitar muertos? Lo está resucitando. Y déjame decirte que eso es lo que sí está pasando. ¿Ya? ¿Puede dar sanidad? Por supuesto que puede dar sanidad. Pero déjame decirte otra cosa. Tú puedes ser sano hoy día de una enfermedad, porque el Señor lo puede hacer. Pero vas a morir. Tú puedes tener un milagro en tu vida. O puedes tener prosperidad económica, pero vas a morir y no te vas a hallar un peso. Pero si tienes puesta tu mirada en el Señor y en esas muchas otras cosas que hablamos al principio, puedes morir tranquilo. Porque vas a una eternidad con el Señor. Eso es lo único que vale. Eso es lo único verdadero. Eso es lo único real. Todo lo demás, hermanos, es perecedero. Y te dije que el Señor sí podía resucitar muertos. ¿Tú crees que el Señor puede resucitar muertos? Mira, el Señor dio a su Hijo unigénito no para obrar sanidades, sino que para resucitar muertos. Y tú y yo, si hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, somos muertos resucitados. Y no lo digo yo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios. Cuando la Biblia dice todos, son todos. Todos pecaron. Por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice luego, porque la paga del pecado es muerte. ¡Wow! Todos pecamos y la paga del pecado es muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero agrega, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, somos muertos resucitados. ¿Quieres ver un milagro? Mírate en el espejo. Tú eres un milagro. Yo soy un milagro. El que yo esté acá es un milagro. Podría estar en cualquier cosa. Nuestra carne nos llama a no seguir al Señor. Pero por misericordia de Él y porque Él nos eligió hoy día podemos estar siguiendo al Señor. No desviemos nunca nuestra mirada del Señor. No es fácil a veces. Créanme que no es fácil. Y yo creo que todos ustedes lo saben. Pero pongamos nuestra mirada en el lugar correcto. Yo nací al cristianismo, nací en Cristo, mi nuevo nacimiento hace 34 años, menos que el hermano Claudio. ¿Ya? Eran como 40, el hermano Claudio dijo la semana pasada. ¿Ya? Yo, un 24 de febrero del año 1990, en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Esa iglesia tiene 4 postulados. Dice que Cristo salva, que Cristo sana, que santifica y que es Rey que pronto viene. Y comparto absolutamente esos 4 postulados hasta el día de hoy. Pero lo primero, hermanos, es lo primero. Cristo salva. Y ahí, si no tenemos eso, lo demás da lo mismo, la verdad. Y estoy hablando de una fe verdadera, de una fe que el Señor nos sostenga. Mira, creer en Dios intelectualmente no te garantiza nada. Hoy día hay mucha gente que se declara teísta. Yo creo en Dios. Sí, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Algunos de nosotros ni siquiera temblamos. Por lo tanto, pongamos nuestra fe en el Señor como se debe, una fe verdadera. Que Él nos sostenga, que podamos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no que sea una frase cliché, porque podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a la primera de cambio, nos vamos. Ahora, si tu fe está puesta en las emociones, si tu fe está puesta en los milagros, en las cosas que puedes ver, créeme que no va a resultar. Porque si no estás sintiendo nada, o si no ves un milagro, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? No pongamos nuestra mirada, insisto, en el lugar equivocado. Dios puede hacer milagros en tu vida. Él es amo, dueño y Señor, ya lo dije, soberano. Pero no esperes vivir de eso. Si tú fuiste bendecido por un milagro, amén. Yo he tenido milagros en mi vida. ¿Ya? Pero no baso mi fe en eso. Porque si baso mi fe en eso y mañana no tengo un milagro y lo necesito, me voy. Es así de simple. Dice alguno por ahí, es que yo en esa iglesia no voy porque no siento el espíritu, no siento. Chuta, hermano, estás en un problema. Porque el día que te convertiste, el Espíritu Santo habita en ti. Y si no lo sientes, preocúpate. Si no lo sientes, preocúpate. Pero si está en ti, te va a llevar al camino correcto y te va a llevar a poner la mirada en quien debes poner la mirada. No vivamos de un evangelio a la espera de cosas espectaculares. No vivamos un evangelio a la espera de las cosas que podemos sentir. El apóstol Pablo dice, ¿cuántas veces dice que le habló al Señor y le pidió que sacara ese aguijón que tenía en la carne? ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia. Pablo, apóstol. Sabemos quién es Pablo. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia.
pudo haber hecho un milagro. Yo no sé cuál era el aguijón en la carne que tenía Pablo, ¿ya? Pero podía haber hecho un milagro el Señor, por supuesto. Pero, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. El reino de Dios, amados, no es sentimiento, no es emocionalismo. El reino de Dios se basa en la fe verdadera. La salvación es gratis, entre comillas. Es gratis para ti, para mí, porque no estoy pagando por ella. Pero tuvo un costo enorme. Un costo que debería haber caído sobre mí y sobre ti. ¿Qué merezco yo para que el Señor haya entregado su vida en una muerte de cruz, una muerte terrible? El que no tuvo pecado, el que fue perfecto. ¿Qué he hecho yo para que Él muriera por mí? Solamente por su amor, Él nos entregó salvación. Entonces, hermano, pongamos la fe en eso. Eso es lo verdadero. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe que salva. No un milagro. No algo espectacular. A veces debo decir que y tenemos que tener cuidado. Hoy día Internet está plagado de, tú puedes ver prédicas distintas. Ojo, ojo con lo que ves, hermano. Debemos dar gracias a Dios que estamos en una iglesia que es absolutamente bíblica. Tenemos que dar gracias a Dios que tenemos una alabanza cristocéntrica. Hermanos, no tenemos que traer el mundo a la iglesia para que la iglesia crezca. Tenemos que compartir solamente la palabra de Dios y poner nuestra fe en quién es el autor de nuestra salvación, el único que merece la honra, la gloria, la alabanza, el todopoderoso, el unigénito de Dios. Alguna vez lo compartí con los varones que, haciendo un estudio, encontré la palabra unigénito, que me gusta más que cuando algunas Biblias dicen su único hijo. El unigénito quiere decir único en su género, no hay otro. No hubo otro, ni va a haber otro. Solamente uno, el Señor Jesús. Amén. Miren, les voy a contar una historia. Sé que estamos con el tiempo, pero no es mucho. Dice, Galileo Galilei. ¿Quién ubica a Galileo Galilei? ¿Ya? Cuando todo el mundo decía que la Tierra era el centro del universo, se le ocurrió la brillante idea de decir no. En mis estudios he logrado darme cuenta que no solo que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Blasfemia, dijo la Iglesia Católica. Excomulgado. Y además, condenado a ser torturado a no ser que se desdijera de lo que había dicho. Bueno, Galileo Galilei se desdijo de lo que dijo, con el afán de no ser torturado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Les voy a dar algunos nombres y la forma en que murieron. Pedro, crucificado. Andrés, hermano de Pedro, crucificado. Mateo, muerto a espada. Juan, el único que murió de muerte natural, pero estuvo desterrado y sufrió y fue perseguido. Santiago, hijo de Alfeo, crucificado. Simón, crucificado. Tadeo, asesinado a flechazos. Santiago, hermano de Jesús, apedreado. Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Con una lanza. Bartolomé, crucificado. Santiago, hijo de Zebedeo, a filo de espada. Ellos fueron hombres que actuaron no conforme a un sentimiento o a una omisión, sino conscientes de saber en qué y en quién creían. Galileo, a pesar de que sabía que lo que había dicho era cierto, se desdijo con el objeto de no ser torturado. Estos hombres no lo hicieron. Y hasta el día de hoy hay muchos
que dan su vida por Cristo. Demos gracias al Señor por poder estar hoy día aquí compartiendo la palabra del Señor y alabando su nombre sin ser perseguido. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, hermano. Pero demos gracias al Señor por eso. Pero estos hombres sí dieron su vida. ¿Por qué? Porque tenían puesta la mirada en el Señor Jesús. Yo no sé si nosotros estamos en las condiciones de ellos. Hoy día muchos osan a decir que el cristianismo fue una invención de los seguidores de Jesús. Pero déjame decirte algo, nadie muere por una mentira. Sí, algunos me van a decir hoy día los musulmanes mueren por una mentira. Sí, pero ellos están adoctrinados. Estos hombres vieron a Jesús, supieron lo que pasó. Si no hubiese sido así, ¿tú crees que si yo, Luis Cerón, hoy día empiezo a dar a inventar mi religión, y mañana me dicen te voy a matar por esa religión, y dicen, no, si es mentira? O sea, créeme que diría que es mentira. Pero no podría decir que es mentira si sé en qué he confiado. Y así como ellos, hoy nosotros estamos llamados también a poner nuestra fe en el Señor, en el Salvador, en el único que vive y reina. Hermanos, Él vive. El Señor vive. Resucitó y es el único. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes depositada tu esperanza y tu fe en Él, tendrás vida eterna y vamos a compartir una eternidad con Él. No importa que mañana mueras. O sea, esta vida, como sea, va a terminar en muerte para cada uno de nosotros. Si el Señor no viene antes, todos vamos a morir. ¿Qué pasa después de eso? Y a eso apunta nuestra fe. A eso debe apuntar nuestra fe. A lo que viene después. Hermanos, somos eternos. Este paso, por eso yo siempre digo que yo soy un bebé. O sea, tengo 60 años nomás, pues 60 años por una eternidad es nada. Por lo tanto, hermanos, pongamos nuestra mirada en el Señor. Pongamos nuestra fe en el lugar correcto. Pongamos nuestra fe en el único Salvador. No hay otro. En honor al tiempo, creo que voy a quedar acá, pero a veces voy a pedir a mi hermano Cristian. Yo no sé si el título que le puse a este sermón estuvo bien. Porque a lo mejor debiese haber sido, en vez de el reino de Dios, fe, sentimiento o emociones, debiese haber sido vivir es Cristo, como dice una alabanza. Porque eso es lo que esperamos. Hermanos, ojalá cada uno de nosotros pudiese igual que el apóstol Pablo, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no como una palabra o una frase cliché, sino con el convencimiento de que puesta nuestra fe en Él, todo lo podemos en Él, en lo bueno y en lo malo, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza. Eso es lo que necesitamos. Poner nuestra fe realmente en el Señor y no en las circunstancias. Las circunstancias cambian. Hoy día puedes estar acá, mañana puedes estar en el suelo. Voy a terminar leyendo un pasaje de Hebreo mientras les pido a los hermanos que compartan los símbolos. Compartan los símbolos, por favor. Es un pasaje que para mí, el capítulo 11 de Hebreos es un capítulo dedicado a la fe. Todo el capítulo 11 nos habla de la fe. Pero hay un pasaje en Hebreos 11, 23 al 26, que dice lo siguiente. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo, escuchen, ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. En eso, hermano, debemos poner nuestra mirada el día de hoy, en el mucho más, no en lo perecedero, en el mucho más. De este mundo no vamos a salir vivos, decía uno por ahí. Pero ¿sabes qué? Sí vamos a salir vivos, a vida eterna, porque tenemos puesta nuestra confianza y nuestra fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros vamos a una eternidad con nuestro Señor. Estamos en un camino pedregoso a veces, sí, pero con un destino seguro. El camino puede ser difícil, pero el destino final es el mejor.